Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con este 300 tierra y agua, y que estamos jugando en el modo solitario, que bueno, como visteis en el vídeo anterior, y si no pues os remito que lo veáis, pues la cosa se complica bastante, ¿vale? Aquí el bot no da tregua ninguna y es muy potente, o sea, para mí está demasiado OP, pero bueno, venga. Vamos a empezar esta ronda, vamos a poner ya la 4, la penúltima ronda, y vamos a empezar ya con la fase de preparación que teníamos por aquí. Y hay que leer, ¿vale? Si una ciudad importante persa es ocupada por al menos un ejército griego, pues la reacción persa es pues que roba 3 cartas y añade 9 ejércitos. Como no es el caso, pues pasamos al plan B. A ver, si los persas tienen entre 1 y 6 puntos, que es lo que tienen, ahora mismo tienen 2 puntitos, los persas comienzan robando 4 cartas. Pues venga, van a robar 4 cartitas. 1, 2, 3 y 4. 4 cartitas. Más cositas. A ver, roban 4 cartitas. Vale, si el puente de pontones no está en su lugar, los persas lo construyen a costa de 4. Bueno, pues en este caso lo tienen, así que no hay problema. Los persas colocan una flota en cada ciudad portuaria que ocupan, que aún no tienen flota. Vale, pues aquí tendría uno. Como no hay flotas suficientes, pues lo vamos a coger de aquí del juego este de Tetrarquía, ¿vale? Que así me viene pues fenomenal. Lo vamos a poner como grises y ya está, ¿sabes? Como los aliens, pues lo mismo. Los grises, que vienen los grises, pues venga, pues lo mismo, ¿vale? Más cositas. Los persas colocan una flota en la ciudad portuaria que ocupan y que aún no tienen flota, ¿vale? Los persas entonces añaden ejércitos de uno en uno a las ciudades que ocupan en el siguiente orden. Vale, pues de momento llevamos 5, ¿vale? 5 puntos. 6 puntos, 7 puntos, lo estoy viendo por aquí: Ábidos, Éfesos, Esparta, Atenas, Corintos, Tebait, Elfi, Pella, ¿vale? Pues entonces Pella es lo que tienen, ¿vale? Pues ya serían 1, 2, 3 y 4, 7 y 1, 8, porque a ellos les vale, en vez de 2, les vale 1 cada flota, así que, a ver, son 4 y 4, 8, ¿no? Hemos dicho 1, 2, 3, 7, 8, sí, 8. Venga, 8, 9, 10, 11 y volvemos aquí, que sería Ábidos, ¿no? Era el primero, que no me acuerdo. Siguiente, tal. Vale, Ábidos, sí. Pues vale, pues venga, lo ponemos aquí y ya con esto ya estarían, vale. Añaden patatín patatán, vale, un ejército cada ciudad controla, luego revisa la lista de nuevo añadiendo el segundo ejército si es posible. Cuando una ciudad menor ya tiene 2 o más ejércitos persas, no se coloca allí ningún ejército adicional, vale, entonces aquí no hay que ponerlo, lo ponemos aquí. Fenomenal, vale, lo ponemos ahí y ya está. Si un marcador de puntuación está en 0, vale, pues nada, venga, pues me tocaría a mí, yo voy a robar. Pues yo te voy a robar 3 cartas también, ¿vale? Necesito un poquito de acción. 3 cartas. 3. Me voy a quedar con 2, ¿vale? Me voy a quedar con 2. 3, 4, 5. No, 2, 4, 5, 5, 6. ¿Vale? Lo vamos a dejar así. Y me quedo con estas 2 cartas. ¿Qué nos ha tocado? Molón Lave. Cancela un evento triunfo tierra y agua. Vale, esto no me vale para nada porque él no juega con eventos. Y aquí oráculo de Delfos. Descarta todas las cartas de tu mano, incluida esta, y roba el mismo número de cartas del mazo. Bueno, pues a lo mejor nos puede venir bien. Yo creo que voy a poder hacer esto, porque es que no tengo nada yo para poder hacer. Juega esta carta inmediatamente como respuesta a un evento persa. Nada, vale, venga, va. Turno de los persas. ¿Cómo funcionaba esto? Venga, pues voy por aquí, voy a dejar la preparación persa y nos metemos ya de lleno en la fase de operaciones persas.
Vamos a la segunda parte, porque tiene cartas. La primera es si no quedan cartas. Vamos con la segunda parte, que es al comienzo de la operación, si los griegos ocupan la ciudad importante persa de los persas, reaccionan defensivamente. Vale, esta no es, sino a la tercera opción, que la tenemos aquí arriba, ¿vale? Al comienzo de una operación, si los griegos no ocupan ninguna de las dos ciudades importantes persas, los persas tiran el dado de 6 y hacen pues lo que viene. Venga, va. Pues a ver si esta vez no salen tantos 5. Venga, un 1. Los persas pasan, no realizan ninguna operación este turno y su fase de operaciones termina. ¿Pasan? Vale, pero si pasan, no realizan ninguna operación este turno. ¡Oh! Pues fenomenal. Fenomenal. Venga, pues entonces me tocaría a mí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger y voy a utilizar esta, ¿vale? Voy a descartar de todas las cartas que tengo y voy a robar ese mismo número de cartas, así que robaría 2. Joder, he cogido una de más, perdón. Vale, y aquí me dice Pausanias. Joder, cancela el evento del combate. Nada, eso no me vale para nada. Y ahora Milciades dice, juega esta carta en la primera ronda de una batalla terrestre tras haber completado tu movimiento. O cuando seas atacado durante toda la batalla, tira 3 dados independientemente del número de objetivos que intervengan, de ejércitos que intervengan. Vale, pues no está mal, no está nada mal. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, venga, vamos a ello. Pues venga, turno de los persas. Lanzamos dadete, a ver qué es lo que sale. Un 2, con un 2, a ver qué nos dice. Un 2 o 3 dice, los persas mueven sus ejércitos. Los persas activan la ciudad donde tienen más ejércitos. En caso de empate, activan una ciudad. Vale, vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 7. Vale, pues activa estos. Y dice, mueven la mitad de sus ejércitos de esta ciudad redondeando hacia abajo, hacia una ciudad más cercana sin ejércitos. Siempre se mueven hacia Esparta y siempre hacia Tebas. Vale, pues entonces la mitad. La mitad son 2, 4, 6, 8, 10. La mitad son 5. Pues va a mover 5. ¿Y dónde va a mover? Aquí. 4 y 1, 5. Toma, la que está liando aquí. La que está liando el pájaro. Este. Madre mía. Madre amor hermoso. Vale. Si no es posible moverse hacia una ciudad desocupada, entonces mueven hacia patatín patatán, excepción, como ya siempre tiene que haber un mínimo de 2 ejércitos, esto ya lo sabíamos. Y ya con esto pues ha terminado este malo maloso que nos va a destrozar, pero vamos. Vamos a ver, yo voy a utilizar esta, ¿vale? Sé que no se va a mover a Tebai. Como sé que no se va a mover a Tebai, a Delphi, yo voy a moverme aquí, porque no me queda otra. Hay que seguir el reglamento, ¿vale? Perdón, tengo que coger una carta de los malos y ponerla aquí. ¿Vale? Y yo me voy a mover aquí. Me voy a mover ahí. ¿Vale? Me voy a mover ahí. Me voy a mover ahí. Y esto lo dejo demasiado vacío. Y aquí puede desembarcar y atacar. Vale, venga, pues lo dejamos así, no hay problema. Venga, va. Venga, va. Entonces, ¿qué hacemos? Pues turno del persa, porque yo ya no puedo hacer más. Cogemos, tiramos dadete. 5. Buah, ya estamos. Me destroza un barco. Joder, macho, con los 5 esto. Perdonad, aquí no está, está aquí. 5. Los persas destruyen una de las flotas y colocan una flota persa en el puerto donde la flota acaba de ser destruida. La flota a destruir será la que está en el puerto de primera ciudad. Bueno, en este caso va a ser esta de aquí, así que me la destruye. ¿Vale? La flota colocada de los persas se toman de la reserva de los persas, es decir, de aquí. ¿Vale? Viene aquí y habrá combate. No hay más tutía. Si hay varias flotas tuyas en el puerto, se desencadena una batalla inmediatamente después de colocar la flota persa. Si no se puede destruir ninguna flota, los persas colocan una flota y un ejército. Hay que mirarlo aquí. Venga, va. Pues entonces, cogemos 2 dadetes míos y uno de ellos. Y lo que salga. Vale, 4 y 4. ¿Vale? Esto, acordaros que es un 4. ¿Por qué? Porque los persas cuando salen de su zona es un 4. Eso viene en el reglamento. Esperad que lo voy a buscar y os lo muestro ahora mismo.
Venga, en la página 10 ya lo pone aquí claramente, resultados del dado, dice además el resultado de 4 más por el persa se reduce a 4 porque los griegos emplean poderosas trirenes, mientras que los persas usan la armada fenicia. Así que aquí os lo digo, os lo dejo, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que este se convertiría en un 4, ¿vale? 4 y 4, como se empatan, ambas flotas se van a su casa. Fenomenal. Pues venga, con esto ya estaría hecho, ya sería mi turno. Vamos a ver que, por cierto, una carta del enemigo se va. Ahora sería mi turno. Y podría haber jugado esta, ¿no? Una carta... No, porque esta es para batalla terrestre. Buah, pues no me va a quedar otra, ¿eh? Vale, voy a mover esto. De momento esto lo tengo protegido. Voy a mover esto, voy a mover 2. O sea, la descarto y muevo 2 ahí. Por lo menos ya me hago con esta parte del terreno. Y lo dejo ya un poquito protegido. Vale, venga. Turno de los malos, de los persas. Vamos a ver, los persas. Un 1 significa que pasan. Yo paso porque no tengo cartas para jugar. Le vuelvo a tocar. Un 6. Vale, un 6, ¿qué es lo que hace? Dice, los persas colocan una flota y un ejército. Si un puerto y su ciudad portuaria no contienen fuerzas enemigas, los persas colocan allí una flota y un ejército. A ver, si un puerto y su ciudad portuaria... No, vale. La flota y el ejército a colocar se toman de la reserva del persa. Ah, encima de la reserva, no de aquí. No de las ciudades, sino de la reserva. Muy bien. Los persas lo colocan en la primera ciudad libre de ejércitos o flotas enemigas. En la lista tenemos Atenas, ¿vale? Atenas, nada. Esparta, tampoco, ¿vale? Tebai está ocupado ahora mismo. Eretria, vamos a ver, Eretria, pues para Eretria. Hemos dicho que coge, ¿cuántos? Un puerto, un ejército, ¿no? La flota y el ejército a colocar se toman. A ver. Si un puerto y una ciudad portuaria no coinciden, colocan una flota y un ejército, vale, o sea, este vendría aquí y este vendría aquí. Joder, pues esto no puede ser, tendría que cogerlo de aquí, de las ciudades, ¿no? Vamos, digo yo, ¿eh? Digo yo que tendría que ser así, no de la reserva. Es que no, eso sí que no lo veo. Pero bueno, vale, venga. Si esto no es posible porque los persas tienen una flota en una ciudad menor desocupada, sin ejército, patatín, patatán, sí es posible, así que ya está hecho. Así que nada, vale, fenomenal. Una vez hecho esto, se descarta una de las cartas de estos, ¿vale? Y le tocaría otra vez al persa. Vamos a tirar la DT, sale un 5, significa que me destruye esta flota, ¿vale? Me destruiría esta flota y ellos pondrían una flotica sin más. Ay, que no soy capaz de cogerlo. Pondrían aquí otra flotita. Muy bien. Está claro que se han hecho con el mar, ¿eh? Se han hecho con el mar. Es que esto es imposible, tío. Esto es imposible. Vale, y ya con esto, creo que, a ver, 5 era hacer esto así, ¿no? La flota destruir sería patatín patatán. La flota colocada por los persas se toma de la reserva. Si hay varias flotas, si no se puede destruir ninguna flota, los persas colocan una flota y un ejército, ¿vale? En este caso, pues sí se podría hacer. Así que ya esto quedaría realizado. Y con esto, pues utilizamos la última cartita, ¿vale? Y con la última cartita pues ya estaría apañado. Y vamos ya a la fase de... ¿A qué fase? Porque ya no puede jugar nadie más. Vamos a la fase de suministros, ¿vale? La fase de suministros. ¿Hay cartas en la mano? No hay cartas en la mano. Y ahora vamos con los desgastes de fuerza, ¿vale? Pues 1, 2 y 3. Así que solo puede haber 3 ejércitos. Así que esto de aquí se van. Este de aquí se va. Y yo tengo 1, 2 y 3, vale, 3, 4, 5 y 1, 6, 7, a mí no habría ningún problema, pero ellos están súper fastidiados, fenomenal, vale, ahora tenemos que ver si hay suministros, ¿vale? Llega suministro por tierra, llega suministro por mar, así que no hay ningún problema, y estos pues están comunicados por tierra, así que no habría ningún problema, no hay más historias, vale.
Y ahora la fase de puntuación, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos empatados, así que está todavía en 2 por parte de los persas. Esto va a estar difícil, va a estar muy difícil, muy difícil. Así que, bueno, pues eso, ya hemos jugado esta cuarta ronda. Se nos ha ido aquí un pelín de tiempecillo, ¿vale? Y voy a hacerlo así en pequeñas partes, ¿vale? Para que veamos todo bien clarito, que sean vídeos cortos, porque así veis su funcionamiento sin ningún problema, ¿vale? Y nada, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. Nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube, estamos en todos lados. Y por cierto, suscribiros, por fin, que así nos ayudáis a seguir con este gran proyecto y traemos también cositas guapas como esta y mejores todavía. O sea, es que ¿se puede mejorar esto? Pues es difícil, pero bueno, siempre hay juegos muy buenos que podamos traer aquí al canal por vosotros, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!